¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Quinta Esquina. Una semana más vamos a repasar lo que ha dado de sí, lo que está dando de sí la actualidad. En este caso también vamos a hablar de viticultura, de vinos, de bodegas, pero nos vamos a trasladar hasta el centro sur de la provincia. Yo creo que ya están adivinando más o menos de qué DEO vamos a hablar en esta noche. Antes de presentarles a nuestro invitado, vamos a saludar a quienes ya me acompañan. Florencio Carrera, director de la 8 Valladolid y es Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Buenas noches. Felipe Ramos, subdirector del diario Valladolid El Mundo. Bienvenido. Por favor, que es que nos dejasteis solos y necesitamos vuestra presencia también. Muchas gracias, buenas noches. La agenda está muy ocupada. La agenda está muy ocupada, sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a saludar ya a quien nos va a acompañar también en esta noche. Carlos Hilleras, recién estrenado presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. Buenas noches, bienvenido. Hola, muchas gracias, bienvenido. Desde luego que en estos tiempos asumir retos siempre es una aventura, pero en estos tiempos, Carlos, muchísimo más. ¿Cómo se ha afrontado esta nueva etapa en el Consejo? Bueno, lo primero es agradecer a mis compañeros que me han votado, que me han elegido presidente, porque sin ellos, lógicamente, no hubiera sido posible. Yo no soy vocal del Consejo en estos años. Fui vocal en las anteriores elecciones y yo creo que ha sido un poco por buscar una continuidad en el trabajo que se hizo durante los 5 años anteriores y por eso me han elegido. Tengo que también agradecer a los vocales, tanto viticultores como bodegas, esa propuesta y esa elección, y afrontó el reto con, primero, mucha responsabilidad, con mucha ilusión, porque es nuestra tierra, es nuestra denominación de origen, y con expectativas de crecimiento, de futuro importantes y, bueno, buscando también un poco la oportunidad de ese crecimiento que tenemos en la DEO. Apellidándose Hillera, con todo lo que significa el grupo Hillera, que está en el origen también desde el principio de Rueda, de la denominación de origen Rueda, supongo que eso, no sé si facilita más las cosas, complica más las cosas, exige aún más, bueno, porque con todos los respetos para todos los bodegueros, son 72 bodegas, pero hay muchos más vinos de Rueda, no todos se apellidan Hillera. Eso es un peso. Bueno, como he dicho, es una responsabilidad. Creo que el apellido Hillera sí que es representativo en la zona y ayuda, yo creo que ayuda más que perjudica. Lo primero también, otra cosa que tengo que agradecer es a todas las personas que forman parte tanto del Consejo como de la bodega, porque este cambio de trato pues me exige también más implicación en otros aspectos, y los profesionales que están en el Consejo y en la bodega, por supuesto, pues me van a ayudar sobre todo a coordinar bien las tareas de representación tanto del Consejo como de la bodega, porque no tengo que olvidar que también dentro de la bodega estoy ejerciendo la labor de gerencia y una parte de las compras de materias primas, que luego si queréis hablamos de ello porque estamos ahora desbordados. Díganos solo un consejo que le ha dado el presidente de honor del grupo Hillera, cuando, bueno, ya es oficial que iba a ser usted el presidente de la DEO Rueda. Que sea yo mismo, solamente. Directamente me dijo, oye, tú, Carlos, sé tú mismo, que con eso seguro que lo tienes hecho. Hablaba de que es un reto el asumir la presidencia de la DEO, de una DEO tan importante, la más importante junto con Ribera en Castilla y León, y de las más importantes del país. Pero ¿y cuál es el reto que se marca? ¿Hacia dónde debe caminar la DEO? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar? ¿Qué se debe mejorar? Más allá si es que se debe mejorar algo. Bastantes cosas, supongo. Mira, creo que en el anterior pleno se hicieron cosas muy buenas. Se empezó a trabajar con nuevos tipos de vino, como los grandes vinos de Rueda. Se incorporaron nuevas variedades a los vinos blancos, a la uva blanca, como es la Chardonnay y la Viognier. Entonces, estas cosas han ayudado, por supuesto, a que el Rueda tenga un mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. Los retos importantes que tenemos ahora, yo creo que es la estabilidad de la consolidación de las ventas que hemos tenido durante el año pasado, que hicimos récord de ventas en Rueda con aproximadamente 103 millones de botellas.
esa consolidación de las ventas tenemos que localizarla lógicamente primero en el mercado nacional, que estamos presentes en prácticamente todos los restaurantes, bares, cafeterías, alimentación, tiendas online incluso. Hay varias referencias de Rueda siempre presentes, y el futuro en este caso, esa consolidación se basa mucho también en la apuesta por la exportación. Creo que Rueda necesita un impulso importante en ventas en mercados internacionales. Estamos presentes en muchos países, pero nuestro peso específico no es tan importante como lo que debería ser una denominación, que en este caso es la segunda de España. Aproximadamente el 15%. Exactamente. ¿Y hacia dónde quieren aspirar? Pues a Rusia. Bueno, ya, pero ¿cuál sería el reto? ¿Cuánto habría que subir ese crecimiento en ventas en exportación? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 20? ¿Hasta el 30? No sé. Hombre, lógicamente es una también cifra puede decir que hasta ambiciosa. Lo que más, pero Sí. ¿se ha marcado un reto en concreto? No, todavía no, porque eso es un poquito de trabajo no solamente del Consejo, porque no hay que olvidar que son las bodegas las que venden el vino. Entonces el Consejo lo que puede hacer en este caso es apoyar a las bodegas en la promoción de los vinos, en crear esa marca de Rueda, el Verdejo de Rueda en este caso. Pero las bodegas somos las que tenemos que hacer el esfuerzo. Si las bodegas no apostamos por el mercado de exportación, por mucho esfuerzo que haga el Consejo, en este caso en Rueda o en Ribera del Duero o en cualquier otra denominación, difícilmente se van a superar esas ventas. Esos 15, 16 millones de botellas que se pueden vender al extranjero, ¿hacia dónde va el vino? ¿Cuáles son los principales, digamos, receptores, países a los que se exporta vino de Rueda? Bueno, yo creo que lo hablo de memoria porque tampoco tengo muy bien las cifras en la cabeza, pero Holanda en Europa, Estados Unidos, en la zona europea en bastantes países, en Suiza también, en Bélgica, en Alemania, en Noruega, en Finlandia. Estamos empezando también a hacer labor de exportación en Asia, en China, porque creemos que es un país con un potencial fantástico. Y luego otros países en Sudamérica también. Bueno, básicamente estamos en casi más de 100 países, porque hay algunas de las bodegas de la denominación que venden algún producto de verdejo en esos mercados, con lo cual estamos presentes en muchísimos mercados, pero insisto en que hay que trabajar mucho más e intentar consolidar esas ventas. Yo no sé, hablaba usted hacia Rusia, ¿no? Yo no sé en qué medida les está afectando, porque tampoco sé cuál es el volumen de exportación que tienen en estos momentos hacia Rusia y Ucrania, y en qué medida les está afectando como a todos esta terrible guerra. En dos aspectos fundamentales. Primero, la venta directa, lógicamente. Las bodegas que ya estaban representadas en el mercado ruso. ¿Cuánto sería más o menos? ¿Sabe más o menos cuánto sería no sé la exactamente, exportación? no lo sé, pero sé que hay alguna bodega importante con ventas directas y a eso les ha afectado bastante. Y luego hay otra parte importante que es la parte energética, que no nos olvidemos que nosotros dependemos mucho de la energía. O sea, hay parte importante de los costes de los vinos que son energía, tanto por la materia prima que tenemos, en este caso la parte de las uvas, la parte de los viticultores, hay una parte importante de ese concepto. A nivel de materias primas también, las botellas, las cajas, todo tiene una repercusión importante, y en esos costes que nos están subiendo, que de hecho, por ejemplo, hoy he tenido conversaciones con varios proveedores nuestros que nos han anunciado ya subidas desde el 1 de marzo y sin decir que van a poder parar esas subidas. Entonces, el repercutir ese incremento de costes al mercado, a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, es muy complicado y afecta directamente a las economías de las bodegas y también de los viticultores. ¿Cuánto le está suponiendo en repercusión de costes esta crisis de Ucrania y esta crisis de precios energéticos? Pero es un porcentaje importante, no lo tenemos ahora todavía estipulado, pero porque además va variando día a día. Ya se harán cuentas, porque además hay muchos aspectos, es decir, es que lo vemos nosotros, cuando queremos pedir valoración por un aspecto, nos están calculando ese aspecto, pero es que de repente entra otro factor, cuando no es el de los
los carburantes, es el de la energía, ahora tenemos este problema de proveedores, de transporte. Se me ha adelantado Felipe pues, sobre qué consecuencias tiene esa situación entre Rusia, Ucrania. La pregunta es, ¿simplemente va a cambiar los planes? Por ejemplo, estas bodegas que ya exportaban, ¿van a buscar nuevos mercados? ¿Hay solución rápida o, digamos, fácil en este sentido? El mercado de exportación no es rápido nunca. Invertir un euro ahora no supone recuperar el euro en corto plazo, sino que se tarda bastante en recuperar. Entonces, todo ese trabajo que se ha hecho en estos mercados no tiene una salida fácil para buscar otros mercados. Se están trabajando para intentar localizar esas ventas que no se van a hacer aquí en otros sitios, pero no es fácil. Ahí las bodegas son propias las que tienen que intentar tener un poco ese control sobre esos mercados. Y hablaba de la repercusión a nivel de costes energéticos, de transporte, hablaba de las compras, usted se hace cargo de las compras. Correcto. Ahora mismo, en este momento, ¿cuál es la repercusión en este sentido? Incertidumbre total. Llevamos varios años arrastrando incertidumbre, desde que empezó en el 2020 la pandemia, no hemos parado de tener sobresaltos de tanto, bueno, pues eso, los cierres que hemos tenido. Las bodegas, afortunadamente, no hemos necesitado parar porque nos consideraban una parte importante de la alimentación, que yo creo que además así debe seguir siendo. Y bueno, desde esa parte pues hemos tenido pues eso, la huelga de transportes que ya tuvimos hace también un par de años, un inicio de esa huelga que afortunadamente se pudo frenar, pero los costes energéticos que nos han subido ya el año pasado, la ausencia, la falta de materias primas, tanto en papel como en botellas, el vidrio. Eso ahora mismo les está afectando. Afecta, lógicamente, sí. Bueno, las bodegas tenemos que intentar abastecernos antes, soltar o pagar antes esta parte de materias primas y tener mayor estocaje en las bodegas. Entonces, bueno, es muy complicado la gestión porque tampoco sabes exactamente cómo te puede seguir afectando y cuándo va a poder parar esta situación. Lo que hace falta es que, bueno, una situación, que hablamos de situación, lo que hay que decir claramente es que es una salvajada, que es un ataque, una invasión que hace un país a otro, no es una situación que haya provocado a nadie, solo lo ha provocado Rusia. Y todos confiemos en que, después de escuchar a ese presidente absolutamente maravilloso que tiene Ucrania, Zelensky, escucharlo ante los congresistas americanos, ante los parlamentarios ingleses, los parlamentarios europeos, uno siente la sensación de que le va a salir mal a Rusia, y ojalá le salga mal. Pero más allá de lo que pueda pasar con esa invasión y más allá de la propia situación global que está viviendo el mundo, yo quería preguntarle también a usted como presidente de la DO Rueda, dentro de los objetivos que hemos hablado antes, incrementar la exportación, yo quería hablar también de calidad, porque la calidad es fundamental. ¿Qué tiene en la cabeza el presidente de la Rueda para que el vino de Rueda, que tiene un prestigio, incluso tenga un prestigio mayor? Porque parece que cuando pides un Ribera de Duero es como que estás pidiendo otra cosa. Y Rueda un poquito más abajo, pero poco a poco ha habido ruedas también que han dado pasos al frente y que, bueno, que ya no valen los 2 euros o 1 euro, y hay ruedas de 4, 8, 10 euros. No sé si ese cree usted que puede ser el camino. ¿Cómo ve el futuro para su DO? Pues creo que tenemos que buscar las dos vías. En Rueda es una denominación de volumen importante, el prestigio se gana casi siempre con marcas importantes, son las marcas las que dan prestigio a la zona, y afortunadamente tenemos unas bodegas con unas marcas muy buenas. Estamos ganando premios, medallas, que eso también prestigia la zona. La calidad yo creo que no se ha puesto nunca en duda porque siempre se han reconocido a nivel nacional e internacional. Pero pensamos que esa imagen de vino, entre comillas, barato que a veces tiene, tenemos que cambiarla un poco porque tampoco es cierto. Tenemos, como has dicho, vinos de importantes bodegas con precios más altos y creo que tenemos que buscar un poco esa mezcla entre los dos tipos de productos, los dos tipos de oferta de mercado,
sin olvidar que, lógicamente, tenemos que intentar absorber lo que se nos viene encima, que en Rueda va a ser una cantidad importante de kilos de uva por las hectáreas que están en producción. Se me está ocurriendo una idea, ¿por qué si el vino un vino, el que sea, es 100% verdejo, no se pone en la etiqueta 100% verdejo? Si lo es, se puede poner. Para que sea... Sería bueno que se pusiera. Sí, sí, sí. Lo que pasa que es que también es bueno tener diversidad de vinos. Entonces, en Rueda, bueno, cualquier varietal de vino, cuando tiene más de un 85%, se puede poner la variedad principal sin poner las otras variedades. Hay bodegas que lo están haciendo así y otras bodegas que quieren tener el varietal 100% y lo ponen como varietal verdejo 100%, sin problema. Entonces, yo por eso digo también que el cambio que se introdujo en el anterior consejo de tener otras variedades mejorantes, yo creo, en este caso, para diversificar un poco más los vinos, creo que va a ayudar también a posicionar la marca de Rueda con mayor fuerza. Hace 2 semanas el nuevo presidente de la DO, Ribera del Duero, hablaba de crecimiento y de expansión de la denominación. Yo no sé si en Rueda tienen también planes de crecimiento, de expansión. Me refiero a crecimiento de bodegas y también crecimiento en viñedos, si es que lo hay o no lo hay. No, en viñedos no. En viñedos no. Creemos que ya estamos con la superficie en el límite. Si lógicamente en un futuro se incrementan las ventas y hay posibilidades, pues se pueden ampliar las zonas, pero yo creo que ahora durante unos cuantos años estaremos con las hectáreas hay? ¿Cuántas hectáreas? 22.000 hectáreas. 22.000 hectáreas. ¿Y crecimiento de bodegas, expansión de bodegas? Y bodegas siempre están abiertas, todas las bodegas pueden introducirse, cumpliendo lógicamente los parámetros legales y normativos que se exigen, pero cualquier bodega puede estar en Rueda. Y además creo que, creo que hay bodegas importantes que ayudarían también a ese crecimiento de la denominación. Yo no sé, volviendo a la actualidad, y hablábamos de... Yo no sé en qué medida, hablaba usted antes de la huelga de transporte, no sé en qué medida les está afectando la huelga de transportes ahora mismo ya en el tema de suministro, del suministro y del trabajo diario, y si claro, lo puede pues sí, nos está afectando porque bueno, recibimos noticias todos los días de nuestras agencias de transportes a nivel ahora de bodega que nos dicen bueno, lo que están sufriendo ellos a nivel de piquetes, que bajo mi punto de vista son ilegales, porque no pueden, son más pasando un poco de piquete a... Dejan de ser informativos para ser coercitivos. Exactamente, esa es la clave. Entonces, ahí yo creo que las autoridades tienen que actuar de forma contundente, sobre todo porque el resto de las economías no tienen la culpa, que también estamos sufriendo esos costes altos, pero tenemos la necesidad de seguir suministrando. Hay productos que ya están en escasez. Sí, en ocasiones habría que recordarles también a esos piquetes que la libertad suya termina donde empieza la nuestra. Exactamente. Oiga, dentro de los retos de futuro, hoy veíamos, ayer veíamos que estaban en una acción conjunta Ribera del Duero y ustedes en Perú, si no me equivoco. Ahora en Puerto Rico. Puerto Rico, perdón. Sí, San Juan de Puerto Rico. Me acabo de dar cuenta en cuanto he dicho Perú. Disculpad. Yo no sé si el futuro también tiene que ser encaminado precisamente hacia esas acciones conjuntas de las dos denominaciones más potentes que tiene Castilla y León, e incluso involucrar alguna denominación más para hacer un trabajo conjunto y ganar ese mercado exterior que usted cree que es esencial y que es vital. Sí, yo creo que en este caso las sinergias son muy buenas. En este caso primero es con Ribera del Duero, porque es junto con Rueda somos las dos principales denominaciones de Castilla y León, pero no cerrar la parte solamente en estas dos, sino que poder involucrar a más denominaciones. De hecho, estuvimos la semana pasada en la CECRU, que es la Confederación de Denominaciones de Origen de España, y estuvimos varias de Castilla y León y creemos necesario algunas el hacer una especie de asamblea o un consorcio de denominaciones para posicionarnos en relación a lo que es la Castilla y León. Creo que es importante el tener aspectos en común que nos ayuden a todos a crecer. De hecho, esta semana bueno, pues, se presentaba una nueva acción de promoción turística de la Diputación en colaboración con la Cámara de Comercio bueno, pues para atraer visitantes mexicanos. Se estaban centrando en la Milla de Oro
de Ribera del Duero, pero es verdad que tenían organizadas acciones para que, bueno, que ese visitante, que ya que venía desde México, conociera Rueda, conociera otras DEOs. ¿Cómo se aprovecha también ese tirón? ¿Y cuál es la acción enoturística en la denominación de origen Rueda? Es importante también potenciarla. Claro, todos los que son misiones inversas, visitas de periodistas o posibles distribuidores, importadores o clientes particulares, tenemos que intentar que conozcan las denominaciones. En este caso a la Milla de Oro sí que van, lógicamente porque creo que tiene un prestigio importante, pero en Rueda también tenemos bodegas de alta calidad enoturística, que pueden complementar perfectamente esas acciones, y además creo que lo estamos aprovechando. No es la primera vez que se hacen acciones cruzadas entre Rueda y Ribera, y se aprovechan una visita de este estilo para que vayan conociendo varias bodegas de la zona. Bueno, y además eso a nivel de empresas ya lo están haciendo, porque ustedes mismos también, como a nivel de su empresa, están en Ribera del Duero, y los de Ribera del Duero y los de La Rioja están también en Rueda, Ramón Bilbao, Protos, Pau Carrabejas. Es decir, que eso es bueno también para enriquecer y darle más potencia también, ¿no?, al sector vino en general. Sí, por eso sigo comentando que las marcas, que son las que hacen la calidad, en este caso el prestigio de la zona, tenemos unas marcas muy buenas, y además, como estás diciendo, varias de ellas tienen acceso a las dos denominaciones y potencian las dos denominaciones. Bueno, creo que eso es la sinergia que estamos valorando. Oiga, de cara a ese mercado exterior, ¿hacia dónde tienen esa posibilidad de abrir nuevos mercados que puedan potenciar aún más esas ventas fuera de España? Hablaba usted antes de Asia, de China, creo recordar. No sé si es solo ahí o Japón también. ¿Tienen fijado un reto de dónde bueno, entrar más? Estamos trabajando, en el Consejo se trabaja a nivel de reuniones de trabajo para establecer a qué países objetivos se tiene que acudir. Esto también es con un histórico, ¿vale? Se van trabajando durante varios años y se van enfocando las partidas necesarias para potenciar esas misiones a esos países objetivo. China, Japón, en los países sudamericanos, en México, en Puerto Rico, que estamos empezando ahora. Ya hay alguna bodega metida, pero no somos importantes, y creemos que es un país potencialmente alto, y seguir potenciando, bajo mi punto de vista, a Estados Unidos, que tiene una cuota importante. Que la estación enológica de Castilla y León esté en Rueda no es casualidad, estaba ya, pero hubo un consejero, creo recordar que Isaías García Monge, recuerdo que le dio un impulso importante, y unido a esa estación enológica de Castilla y León, la figura de Pascual Herrera, que es una persona clave en el desarrollo del vino, primero en Rueda, después estuvo también en Cigales. Me gustaría también, no sé, cómo reivindica usted un poco esa historia y qué cree que aporta para la DEO Rueda el que esté ahí la estación enológica, y que haya habido tipos tan comprometidos, he dicho Isaías García Monge o José Balín o el propio Pascual Herrera. Bueno, primero, gracias por la pregunta, porque me parece un acierto el tener nosotros en Rueda, en el pueblo de Rueda, la estación enológica de Castilla y León, que da cobijo a todas las denominaciones, el tener nosotros en la puerta de casa prácticamente esa posibilidad de llegar a los análisis que nos hacen falta para exportación. Como has dicho, la figura de Isaías, la figura de Balín o la figura de Pascual, que fue lógicamente el que más impulso le dio a la estación enológica, que ha sido siempre un apoyo total hacia los vinos de las denominaciones de origen de Castilla y León. Bueno, es una parte fundamental, sobre todo a los que estamos muy cerquita, que nos ayuda mucho. Hay que corroborar también, hay veces que nos toca trabajar con otros laboratorios nacionales, pero el tenerlo en casa es una gozada. Y ahí se realizan todos los análisis de todas las DEOs, o sea, sí, todo confluye ahí. Claro, sí. Se llevan las muestras
y te dan los resultados Quiero decir, en por pocos explicar, días. por explicar un poco Sí, a la sí, audiencia. es un poco un laboratorio del vino de Castilla y León, y todas las bodegas utilizamos ese laboratorio para hacer los análisis internos que luego hay que tener para la exportación. Yo hay que recordar que el sector del vino en la provincia de Valladolid, que es fundamental, pero en Castilla y León pasó de los años 80, que es verdad que han pasado 42 años, pero bueno, son solo 42 años, de ser un sector prácticamente que el cultivo era familiar y para consumo propio en tal, a ser un sector vital. El otro día el presidente de Ribera Duero hablaba de unos 600 millones de euros los que se podían mover en Ribera Duero. ¿Qué volumen de negocio generan el vino y en torno a las bodegas y de la denominación de origen Rueda? Pues si te soy sincero, no, todavía no tengo esos datos, pero vamos, es un volumen importante. Aparte de lo que también escuché a Enrique el otro día, no solamente el volumen de ventas de euros de negocios de las bodegas, sino la fijación de población que tenemos dentro de las denominaciones. 20.000 hectáreas, 22.000 hectáreas son de varias o muchas familias. Quiero recordar que hay más de 1.000 y pico viticultores en Rueda, en toda la denominación, que abarca parte de la provincia de Segovia, parte de la provincia de Ávila, parte de la provincia de Valladolid y un pueblo de Zamora, que está en conjunto también con... ¿Así qué pueblo es? No me acuerdo, pero sí no, que hay como un curiosidad, no sabía yo que Zamora también tenía... Hay un pueblo de algo Zamora Rueda. que tiene la... o eso es Valladolid, no me acuerdo ahora mismo, que tiene justo en común Rueda y Toro. ¿San Román de Orrija no será? No. No me acuerdo. No Estamos lo al sé. sur. Sé que hay uno, pero Es ahora una mismo, ya, por cierto, no sé si era Rueda o Valladolid o Es Zamora. para relajar un poquito. Acaba usted de meter el dato de la importancia que tiene el vino, el mundo del vino y el sector del vino para asentar población en ese mundo rural que se nos está despoblando en Castilla y León. Yo no sé hasta qué punto cree usted que falta por parte de las administraciones y de los políticos políticas que se dirijan precisamente hacia ese mundo del vino que sabemos que está muy... que todos tenemos en nuestra conciencia que es vital en Castilla y León, pero ¿no cree que falta todavía un mayor impulso por parte de las administraciones para decir hay que apostar por esto, hay que apostar por este sector agroalimentario, hay que apostar por este mundo del vino que nos asienta población en Castilla y León? Sí, hombre, siempre es poco. Siempre estamos demandando más porque además es que creemos que es necesario. No solamente la Junta de Castilla y León, que es muy importante, las diputaciones provinciales también nos ayudan a fijar esa población, pero ahí tenemos que tirar un tirón de orejas a algunos eurodiputados españoles, que seguro que también lo comentó Enrique el otro día, Sí, sí. que nos han hecho un poco la cama al intentar meter el vino dentro de los alimentos cancerígenos. Yo creo que hay que defender este producto, no solamente el vino, porque también era todo el alcohol, pero está también la cerveza y otros productos que tenemos que sacarlos. Tenemos que ver que a nivel estratégico somos un potencial muy grande dentro de España. España, Francia, Italia, Portugal, tenemos varios países productores donde es súper importante y es un problema muy grande que algunos de nuestros políticos no vean estas virtudes y estas necesidades que tienen de defender lo nuestro. Serán abstemios o idiotas, vamos, puede ser cualquiera de las dos cosas. Desde que el rey Alfonso VI, dice la propia página web de la DO Rueda, trajo la uva verdejo a España a través de los mozárabes, el siglo de oro, hasta el año 1911, o sea, hace 111 años que se declara el vino de Medina como un vino especial, hasta ahora han pasado muchas cosas. ¿Qué quiere, qué desea el nuevo y flamante presidente de Rueda para los próximos 10 años? Para no ponerlo muy a largo plazo. Primero 5, que me toca a mí. Bueno, los 5 suyos y los Y 7. los 5 del siguiente. Pues quiero, primero, mantener el legado. Tenemos que saber de dónde venimos. Somos, como has dicho, una denominación importante en Castilla y León. Somos la primera que se creó en Castilla y León en el mundo del vino y tenemos que saber de dónde venimos. Venimos de viñedos centenarios alguna vez, pero sobre todo un mundo que ha trabajado con el vino durante más de 500 años. Hay escritos en
en el ayuntamiento como Villa de Rueda, cuando se nombró la Rueda como villa, que ya hablaban del vino. Las bodegas que están en el pueblo, muchas estaban destinadas a elaborar vino. Las bodegas subterráneas como la nuestra, como el Hilo de Arianda o como Mocén o como otras muchas que están en Rueda o en otros pueblos de alrededor, en Serrada, en La Seca, se destinaban a elaborar vino. Ya son bodegas catalogadas con más de 400 años. Entonces, no tenemos que olvidarnos esa parte para poder ver el futuro que nos espera. El futuro, lógicamente, está lleno de tecnología, está lleno de otro tipo de infraestructuras, pero tenemos que ser conscientes que somos una parte de manipulación de alimento y eso no se nos puede olvidar. Por cierto, sí, yo antes he hablado de Isaías García Monge, de Balín. Yo creo que también sería bueno recordar, creo que era el consejero Pedro Llorente, sí, el que dio la denominación de origen. También para él no está ya entre nosotros, para tener un recuerdo, porque como usted muy bien ha dicho, hay que tener memoria para proyectar el futuro y saber de dónde venimos. Correcto, sí. Yo creo que fue, no sé si fue el primero o el segundo presidente del Además fue Consejo. Presidente del Consejo. Entonces, bueno, hay que agradecer lógicamente a estas personas que son los que dieron el impulso real a la denominación. Y el primer marqués de Griñón, de Riscal, que también yo creo que fue una pieza clave, que llegara alguien de fuera y que de alguna manera se dice que enseñara un poquito a hacer el vino que actualmente conocemos como Rueda. ¿Se reconoce también a esa figura o no? Claro, lógicamente Riscal fue una de las impulsoras también de la denominación. Fue presidente también, estuvo presente en la fundación de la denominación, junto con nosotros, con la cooperativa, con otras bodegas de Rueda y de otros pueblos. Fuimos muy poquitos al principio, pero había ya un potencial grande y pensábamos que podía existir ese crecimiento. Yo no tengo tanta memoria como Florencio, me abruma. Pero, me gusta el vino, yo creo. Me gusta el vino y Google te ayuda mucho. Usted ha dicho antes una frase que a mí... bueno, me gusta y tal. Dice, tenemos que acabar, al leer una pregunta de Florencio, con la impronta del vino barato, porque no es cierto. Oiga, a ver si ahora vamos a caer en que para tener calidad hay que pagar el doble de las copas de vino y las botellas de vino. No estamos hablando, vayamos a eso, estamos hablando de ese tipo de incrementar precios, no. Estamos hablando de que en muchos mercados, sobre todo en alimentación, hay vinos de Rueda, para mi gusto, ahora además a nivel personal, que son demasiado baratos. Se venden muy baratos esos vinos y yo creo que eso no prestigia tanto a la denominación. Tenemos que intentar ese... ¿Y por qué cree que sucede eso? ¿Por qué cree que se están vendiendo muy baratos esos vinos? Porque hay más oferta que demanda. Por eso es. Siempre esto es oferta y demanda. Si tienes menos oferta, hay capacidad de incrementar los precios. Esto nos pasó también en la primera crisis, en el 2007-2008, también hubo un problema de oferta y demanda en Rueda y somos un tipo de vino que somos muy sensibles al precio, sobre todo porque son vinos de año. A ver, va a haber que dejar de producir. No es dejar de producir, sino intentar vender mejor y más. No se olvide de el que sea 100% verdejo, si lo puede poner, que lo ponga. Que yo creo que se lo agradeceremos también los consumidores en general, porque la calidad tiene un precio y tampoco creo que haya que subir. Siempre puede haber un término medio, hombre, ¿eh? Claro, hombre, pero yo cuando estoy hablando de subir precios, el dato Nielsen que teníamos en el 2007, creo que eran 3 euros por botella, es un precio razonable, y se bajó a 2 euros por botella. Ese es el cambio que queremos, que yo intentaré promover. No subir de 2 a 10 euros, no. Lo que vamos a intentar es que un poquito se incrementen esos precios, que son razonables para todos los públicos y que nos ayudarán a que la cadena de valor que se genera en el vino pues esté bien para todos, no solamente para una parte. ¿Y a usted le gustan los vinos de Rueda que ya tienen un poquito de barrica, que ya hay algunos que tienen un poco de barrica? Sí. Es otra de los objetivos que tenemos es potenciar ese tipo de vinos y sobre todo que la gente sepa que el verdejo, o la uva verdejo en este caso de Rueda, no es solamente un vino de año. Puede ser también un vino que se guarde varios años. La barrica le ayuda a ese envejecimiento. Entonces tenemos que intentar buscar ese tipo de elaboraciones para que poder potenciar ese envejecimiento. Tiene retos el presidente. Yo como consumidora lo que le puedo pedir es que, bueno, pues es verdad que hablaba de ese indicador de precio, ¿no? Que parece que relacionamos alto precio con alta calidad y no tiene por qué ser así. Le tomo el guante a Felipe. Entiendo que tiene que haber un término medio. Claro. Seguro que puede haber incluso en las mismas bodegas
unas líneas un poco más económicas y luego seguro que habrá ese producto que, bueno, pues que pueda tener ese marchamo de ese precio que yo creo que todo el mundo lo sabe valorar. O sea, Sí, que podemos ya, movernos un poco. Las bodegas en general las tienen, las que tenemos varios rangos de precio, Claro. tenemos rangos de alto precio con un índice distinto a los que a otro tipo de vinos siempre que van con un precio justo, Claro, sin claro. minusvalorar. No, precio justo te aseguro que sí que lo hay. Bueno, estaríamos aquí, como digo, que nos han faltado las botellas de Sí, una eso yo le he botellita hecho de falta Rueda. porque siempre es mejor hablar con una copa en la mano. La verdad. Que no sé si A veces con una copa en la mano se habla de más. Bueno. Sinceras también. tenemos música de fondo, o sea que nos falta la botella. Bueno, pues Carlos Sillera, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido muy extendido, hemos sacado desde luego muchos titulares, estaremos muy pendientes de ese futuro, de lo que ocurre y de brindar siempre con una botella de Rueda en casa o donde sea. Pues muchísimas gracias por la invitación, me he sentido muy cómodo, os conozco sobre todo a Florencio desde hace tiempo y a ver, ha sido como una conversación de bar, o sea que me gusta mucho. Florencio, muchísimas gracias y gracias por esa clase de historia que nos has brindado. Siempre hay que aprender un poquito más. Todos estamos aprendiendo permanentemente. Larga vida al frente del Consejo y la mejor vida para Rueda, porque como decía antes, son miles de familias las que de una u otra manera dependen de ese maravilloso caldo. Todos, desde luego. Felipe Ramos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. La semana que viene volvemos con más protagonistas y más actualidad en La Quinta Esquina. Adiós.